Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Lovera, asesor educativo del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Y en el marco del ciclo de formación docente, reflexiones, aprendizajes y nuevos desafíos para la docencia remota, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio de hoy, denominado Honestidad Académica y Docencia Remota, Desafíos y Oportunidades para la Formación Integral, cuyo propósito es promover una reflexión sobre la importancia de la honestidad académica en las prácticas de enseñanza y evaluación y su influencia en la construcción de un ambiente de confianza que contribuya al desarrollo de los aprendizajes y la formación integral. Si bien no existe una definición unívoca, sobre la honestidad académica, se entiende como un principio ético que contribuye a afianzar las relaciones entre estudiantes y docentes en un clima de respeto y confianza mutua. Por el contrario, prácticas como copiar en exámenes o trabajos, el plagio o trabajar en parejas o en grupos cuando se trata de actividades o evaluaciones de carácter individual, por ejemplo, suelen constituir acciones que van en contra de este principio. Se ha visto que la enseñanza en línea puede dar lugar a nuevas y más fáciles maneras de que estas prácticas ocurran, aunque las evidencias en este sentido no son tan claras. Uno de los retos que plantea el cambio a un entorno de aprendizaje remoto es cómo desarrollar una mejor enseñanza y evaluación de los aprendizajes en este nuevo contexto, sin desconocer que, paralelamente, este cambio también ha puesto de relieve cuestiones de desigualdad en torno al acceso y las oportunidades educativas. Para esta reflexión, hemos convocado a tres importantes actores de la comunidad universitaria, quienes desde sus diferentes roles y perspectivas nos ayudarán a responder las siguientes interrogantes. En primer lugar, comprender el concepto de honestidad académica en el actual contexto de enseñanza remota. Por otro lado, conocer las posibles causas y factores que influyen en las prácticas deshonestas y, finalmente, reconocer las acciones más adecuadas para abordar o prevenir dichas prácticas. Para ello, nos acompaña hoy Camila Heyman. Camila es estudiante de Derecho, ayudante de los cursos de Introducción al Derecho 1 y 2, coordinadora en la Facultad de Derecho de los programas de tutoría integral PAR, mediación cultural y tutorías para estudiantes en situación de discapacidad, todos ellos programas dependientes de la Unidad de Aprendizaje de la Universidad de Chile, además de ser tutora de la Unidad de Pedagogía y Didáctica del Derecho. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Pablo. Hola. Hola a todos. Gracias. También nos acompaña hoy Beatriz Asbun. Beatriz es magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional y socióloga de la Universidad de la Frontera. Se ha desempeñado como directora ejecutiva del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y como consultora jefe del Laboratorio de Gobierno. Autora de libros docentes, artículos e investigaciones relacionados al aprendizaje y servicio, el diseño del sílabus en educación superior y la incorporación de TICs en el aula. Actualmente es coordinadora del área de apoyo a docentes del Centro de Enseñanza y Aprendizaje FEN, Chile, y docente del curso del curso Entorno Social para la misma facultad. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos y todas. Gracias. Finalmente nos acompaña Álvaro Cabrera Maray. Álvaro es director subrogante de Asuntos Estudiantiles en la Universidad de O'Higgins, candidato a doctor en Educación con mención en Educación Superior del Teachers College, Universidad de Columbia, donde también es docente adjunto de Metodología de la Investigación, magíster en Pedagogía en Educación Superior de la Universidad de Liege y Pedagogía en Educación Superior, y licenciado en Artes con mención en Teoría de la Música de la Universidad de Chile. Ha trabajado en docencia, investigación, gestión y generación de política pública en educación superior en las universidades de Chile, de Columbia, de O'Higgins y en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, veo hartos caras y nombres conocidos que no veía hace muchos años, así que no les veo las caras porque están ahí en pantallita negra, un clásico de la docencia online, pero un gran saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, y bueno, a todas nuestras y nuestros asistentes. Primeramente, les cuento, nuestros invitadas e invitados ya lo saben, ¿cierto? Pero a nuestros asistentes, que primero tendremos una ronda de 3 preguntas,
a nuestros invitados que nos permitirán abordar las interrogantes anteriormente planteadas. Posteriormente, abriremos un espacio de preguntas al público asistente, para lo cual les pediremos que estas preguntas las puedan ir planteando a través del chat. El equipo de la unidad de docencia del departamento de pregrado se va a encargar, ¿cierto?, ahí de ir sistematizando, ¿cierto?, ir comunicando, ¿cierto?, estas preguntas en esta segunda etapa. Muy bien. Antes de formularles a nuestros invitados la primera pregunta, es necesario darles un poco de contexto y también, ¿cierto?, a nuestros asistentes. Sabemos que las clases remotas han planteado grandes desafíos, tanto para la docencia universitaria como para el aseguramiento de una formación de calidad en un marco de equidad e inclusión. Por ejemplo, sabemos que hay estudiantes con problemas de conectividad o que no cuentan con espacios adecuados en sus casas para estudiar o para conectarse a las clases, a lo que se suma el estrés adicional que significa cumplir con las responsabilidades personales, familiares y académicas derivadas del actual contexto de emergencia sanitaria y social. De acuerdo a una reciente encuesta de experiencia estudiantil en contexto de pandemia aplicada por el Departamento de Pregrado de Estudiantes de la Universidad de Chile durante este primer semestre de 2020, ante la pregunta, ¿qué tanta preocupación te producen las siguientes situaciones? Las dos opciones más votadas por nuestros estudiantes fueron, en primer lugar, mi aprendizaje y rendimiento académico, y en segundo, organizar mi tiempo para cumplir con todos mis compromisos personales, familiares, académicos, laborales, etc. Ambas con más de un 90% de las preferencias. Considerando estas condiciones y preocupaciones de la comunidad estudiantil, ¿de qué manera se puede explicar y comprender la honestidad académica dado este actual contexto de enseñanza remota? Bueno, Pablo, referente a esta primera pregunta, quizás a mí me gustaría señalar que si bien este contexto en el que nos encontramos, ¿cierto?, de pandemia, que nos ha forzado a migrar, ¿cierto?, a una docencia remota, a lo cual quizás no estábamos tan acostumbrados, ¿cierto?, ha producido una creciente preocupación, ¿cierto?, en diversas unidades académicas, entre los docentes por el tema de la honestidad y de la integridad académica, pero la verdad es que hay que considerar de que esta era una temática que quizás estaba latente también cuando estábamos en aulas presenciales y quizás no la preocupación tan explícita. ¿Por qué voy a esto? Porque la verdad es que la honestidad y la integridad académica tiene que ver con la actuación de valores, con los valores de la honestidad, ¿cierto? La confianza, tanto del docente hacia el estudiante como del estudiante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con ser tratado en términos equitativos, ¿cierto? Con respeto, pero haciéndose responsable también de sus acciones. Y esto no solamente involucra a los estudiantes, que quizás es el foco que uno le pone a la reflexión, porque la preocupación normalmente se asocia, ¿cierto?, a las evaluaciones. Entonces se pone el foco ahí en las actitudes deshonestas que pudieran realizar los estudiantes frente a una evaluación. Pero la verdad es que este concepto debería ser abordado de manera más amplia, no solamente involucrar a nuestros estudiantes, sino que a toda la comunidad educativa, es decir, docentes, académicos, en las áreas de investigación, porque también nosotros vamos modelando qué es o cómo se actúa, ¿cierto?, en la comunidad universitaria. Y en ese sentido, las universidades de clase mundial han estado trabajando ya hace décadas en esta temática de la honestidad académica con distintas acciones, ¿cierto? Porque, y ahí lo importante, creo, para cerrar la idea, sería ir promoviendo una cultura en la cual efectivamente esto sea un valor compartido en la comunidad. Entonces, cuando esto es un valor compartido, el contexto, ¿cierto?, no debería tener un peso relativo tan grande en influenciar a los estudiantes en caer ciertas actitudes de deshonestidad. Yo creo que ahí sí es importante, bien como tú señalas, decir que en paralelo, ¿cierto?, las unidades académicas tienen que darle todas las facilidades a sus estudiantes para poder efectivamente incorporarse a la comunidad educativa de manera remota. Y yo sé que la Universidad de Chile lo ha ido haciendo, ¿cierto?, cuando hay problemas de conexión a Internet o acceso a computadores, para que ellos puedan participar.
pero eso es como en el ámbito de la equidad. No debería contrarrestarse eso con respetar los valores, ¿cierto?, de desempeñarse de manera íntegra en la actividad académica. Gracias, Beatriz. Bien, con respecto a esta pregunta que hace Pablo, yo coincido un poco con Beatriz en cuanto a la honestidad académica puede concebirse más allá de la no realización de ciertas conductas como la copia o el plagio en las evaluaciones. Como estudiante, la honestidad académica puede entenderse como honestidad con uno mismo, sobre cuánta carga académica puedo tomar, sobre todo hoy día habiendo tenido ya la experiencia de un primer semestre remoto, y que se relacionará, cierto, con factores que pueden ser discutidos en profundidad tal vez más adelante, como las tareas que tenga el estudiante en su hogar, las posibilidades materiales, porque el aula, cierto, es un espacio mucho más democrático en este sentido, porque no existe el nivel de desigualdad que enfrentan diferentes estudiantes en cuanto al acceso a las herramientas virtuales. Luego, según el contexto que puede afectar estas posibilidades, como la ubicación del hogar, por ejemplo, porque vivir al lado de una construcción o la línea de un tren no es lo mismo que vivir en una casa tranquila y silenciosa. Y por último, y sin pretender ser taxativa con esta pequeña lista, porque hay evidentemente muchos más factores, precisamente tiene que ver con la organización del tiempo a que hace referencia la encuesta. ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar? Hay estudiantes que en situaciones de normalidad dejan de lado sus pasatiempos para transformarlos en horas de estudio, dejan de asistir a eventos familiares o de dispersión. Y en el contexto de pandemia, muchos y muchas nos hemos dado cuenta de la importancia y el valor de las relaciones humanas, que hay que disfrutarse y a nuestros seres queridos ahora, porque tal vez después no vamos a poder. Y entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo estoy dispuesta o puedo permitirme dedicar a mis estudios? Porque el tiempo escasea en estas circunstancias y tenemos por regla general un solo espacio que es nuestro hogar para cumplir todos nuestros roles y desarrollar todas nuestras facetas artísticas, de dispersión, de estudio, de trabajo, incluso terapéuticas a veces. Y si como estudiante soy honesta conmigo misma, puedo organizar de mejor manera mi semestre, evitando tomar demasiada carga académica, ¿cierto?, para participar y rendir adecuadamente en los diferentes cursos. Y por otro lado, la enseñanza remota, por cierto, que ha sido un reto para muchos y muchas, y es que la honestidad académica no solo puede ser entendida desde los estudiantes. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de esto es no copiar, pero también puede ser entendida desde el punto de vista de los académicos y demás colaboradores de la enseñanza. ¿Y de qué forma? Realizando un análisis sobre las cátedras y estableciendo nuevos lineamientos y prioridades, en virtud del contexto que estamos viviendo. Y entonces, para terminar, cierto, la honestidad académica puede ser entendida como una cuestión tridimensional. Por un lado, desde los y las docentes, en segundo lugar, desde los estudiantes, en una visión más introspectiva, ¿cierto? Y por último, en lo que deriva todo esto, que son las conductas mismas que son deshonestas en cuanto a las evaluaciones y trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Álvaro. Súper interesante lo que plantean aquí las dos colegas, me queda dando vuelta esto que dice Camila de cómo podemos sacar el foco de repente desde el estudiante, desde la copia, del plagio y mirarlo de otros lados. Es como lo que pasa con estos conceptos que, como tú decías, no tienen una única dimensión, son multidimensionales, podemos verlo de distintas maneras. Entonces ahí yo quería hacer referencia a lo mejor a tres ideas de cómo entiendo yo distintas dimensiones de lo que podemos entender como honestidad académica. Primero quería resaltar la relación entre honestidad académica y valoración de la producción de conocimiento. O sea, creo yo que ser honesto académicamente es entender, comprender lo que hay detrás, el esfuerzo intelectual, el esfuerzo en tiempo que hay detrás, por ejemplo, de la producción de un análisis, de arribar a una conclusión producto de una recolección de datos y un análisis posterior. O sea, en ese sentido pienso que un estudiante, por ejemplo, que utiliza un párrafo de otra persona y no lo cita, es a lo mejor un estudiante que no comprende totalmente a cabalidad el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de esa producción de conocimiento. Y claro, al final vamos a hablar un poco de qué es lo que podemos hacer, pero una cosa que podríamos pensar hacer es cómo hacer meridianamente claro todo ese esfuerzo, ese valor que hay detrás de la producción de conocimiento. Por otro lado, quería resaltar una posible relación entre la honestidad académica y valorar el propio aprendizaje, ¿verdad? De alguna manera siento que ser honesto académicamente es valorar el aprendizaje propio y realmente entender que el fin último en un proceso educativo, en un proceso formativo, es realmente aprender, más allá de la nota, ¿verdad?
Entonces, y además entender el papel que la evaluación juega en ese proceso de aprendizaje, el papel que juega en la posibilidad de aprender. O sea, la evaluación está ahí como una forma de recolectar evidencias acerca del aprendizaje de un estudiante, como una forma de comunicarle al estudiante dónde está en un proceso de desarrollo, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que le falta por reforzar, qué es lo que le falta por aprender. Entonces, si yo como estudiante hago trampa en una prueba, en una evaluación, en el fondo me estoy engañando a mí mismo y me estoy quedando ciego con respecto a mi propio aprendizaje, ¿verdad? O sea, no tengo ese elemento de juicio para poder exactamente saber dónde estoy, qué me falta, y por lo tanto entonces ahí a lo mejor no estoy valorando con suficiente fuerza mi propio aprendizaje, y a la vez a lo mejor ocurre que la evaluación a lo mejor no está en parte cumpliendo su rol como comunicación de esos avances, de ese proceso, de ese progreso hacia el estudiante. Y lo último, me quería agarrar un poco como de la idea de Camila de cómo mirar esto desde otro lado. Y estaba pensando cómo podíamos mirar la honestidad académica, por ejemplo, desde el punto de vista de los profesores. Y una idea que tenía es que a lo mejor también podemos entender la honestidad académica, ser honesto académicamente, por ejemplo, como el respeto a la carga de trabajo que yo puedo demandar de mi estudiante, y que ha sido acordada colectivamente, ¿verdad? Y generalmente está expresada en créditos académicos, en créditos transferibles. Porque de alguna forma demandar el tiempo de mis estudiantes sin a lo mejor noción o conciencia de la carga total que ellos tienen, podría llegar a ser entendido como una forma de deshonestidad académica, porque de alguna manera supero ciertos límites que han sido acordados colectivamente, que han sido acordados socialmente, rompo ciertas reglas, por decir, y en ese sentido es una situación que no es tan diferente a romper otras reglas que también han sido acordadas socialmente, colectivamente, que tienen que ver con no copiar, con no plagiar. Entonces también ahí hay un elemento como, para hacer un poco el ejercicio que hacía Camila, cómo podemos entender la honestidad académica también con respecto a otros actores y no solamente a los estudiantes. Muchas gracias, Álvaro, Beatriz y Camila. Bueno, como hemos podido ver, ¿cierto?, en esta primera ronda, ¿cierto?, por ahí, ¿cierto?, Beatriz nos ha contado de la importancia de este tema, que esto es algo que no es nuevo, sino que es algo que viene existiendo hace muchos años, ¿cierto? Y hay muchas instituciones que, por supuesto, han desarrollado distintas formas de abordarlo, ¿ya? Y eso se ha dado tanto en presencialidad, ¿cierto?, como ahora, que se ha marcado más. Camila, ¿cierto?, nos hablaba de las condiciones de los estudiantes, ¿ya? De cuánto tiempo están dispuestos como a sacrificar los estudiantes, considerando que también acá se han valorado, ¿cierto?, en este contexto de emergencia la importancia de las relaciones humanas, principalmente por la situación que estamos viviendo, y con la idea, ¿cierto?, también de ampliar este concepto de honestidad, como lo señala también Álvaro, poniendo el énfasis en una mirada que busca también valorar el aprendizaje más allá de la calificación, por ejemplo. Entonces, pensando en estas ideas, ¿cierto?, que nos sirven un poco para enmarcar este concepto de honestidad académica, desde sus respectivos, por supuesto, roles, experiencias y saberes, ¿qué causas o factores influyen en que se generen o propicien prácticas de deshonestidad académica? Bueno, Pablo, desde mi perspectiva, los factores que influyen y propician estas prácticas se pueden dividir en el contexto del estudiante, el contexto del profesor o profesora y la forma en que se lleva cada curso. Dentro del contexto de él o la estudiante, podemos encontrar el factor socioeconómico, porque la situación socioeconómica de cada estudiante influye indudablemente en la posibilidad de acceder a herramientas que permitan llevar a cabo un semestre o un año de clases virtuales. Es el más grande factor que se configura como un punto de quiebre en cuanto a la equidad y la inclusión en el acceso a la educación hoy en día. El acceso a una red de internet estable, así como un dispositivo electrónico idóneo para acceder a las clases y las evaluaciones remotas, resulta básico hoy día. Y aquel estudiante que no cuente con una de las dos herramientas es como si fuese a la sala de clase y no tuviese una silla. En segundo lugar, tenemos el aspecto geográfico. La ubicación del lugar en que el estudiante se encuentre para efectos de asistir a sus clases, preparar las pruebas y exámenes, realizar trabajo, es súper importante. Mientras que podemos tener estudiantes que cuentan con un espacio propio, con un escritorio acondicionado para realizar sus labores académicas, podemos encontrar también estudiantes que viven al lado de la línea del tren, como dije antes, de una construcción en proceso, estudiantes que viven en parcelas silenciosas donde pueden estudiar sin distracciones y en espacios amplios y abiertos, y otros que pueden vivir
en un campamento, con espacios sumamente reducidos, etc. Por otro lado, y entendiendo por supuesto que vivir en la capital o en una gran ciudad no es para nada una garantía en este sentido, influye también el lugar geográfico en las posibilidades de acceso a herramientas que permitan conectarse a este nuevo sistema de clases remotas. Y es que alguien que vive en un lugar recóndito del país puede tener la necesidad de trasladarse grandes distancias para poder conseguir señal telefónica o de internet. Y estos dos factores anteriores vienen a incidir entonces en un tercer factor, que es la posibilidad de acceso a las herramientas virtuales. Los servicios de internet hoy día son variados en el mercado. Tenemos internet hogar, de fibra óptica, de conexión cableada por cobre, internet móvil, donde tenemos router de Wi-Fi móvil, y también tenemos la posibilidad de compartir internet desde un celular y hacia otros dispositivos. Y estos servicios, cierto, que he comentado, según mi perspectiva, van en orden descendente de eficiencia. Por cierto que la situación socioeconómica y el contexto geográfico no son las únicas aristas que determinan este factor, pero podemos tener estudiantes que vivan, por ejemplo, teniendo un celular y un computador propio, pero que no tengan la posibilidad de acceder a una red de internet que permita conexión estable para dar las clases en línea o las evaluaciones. Estudiantes que teniendo estos privilegios vivan, por ejemplo, en un sector donde solo llega una compañía de internet hogar cuya señal es inestable y no permita mantenerse en línea durante toda la clase o toda la evaluación. O estudiantes que vivan, por ejemplo, en edificios donde simplemente no tienen la posibilidad de contratar internet porque no existe el servicio. En este sentido, como decía Beatriz, la universidad se ha preocupado de enviar chips con acceso a internet a estudiantes que lo requieran, como una medida para nivelar la cancha de cierta manera y asegurar las condiciones mínimas para poder cursar un año remoto. Sin embargo, esto nunca es suficiente en todos los casos. Tenemos el contexto familiar también, dentro de la situación que estamos viviendo, que ha tomado cada vez más importancia. Los y las estudiantes, por regla general, conviven por mucho más tiempo con sus familias hoy día, y esto puede ser muy positivo porque contamos con estudiantes que viajan a estudiar a Santiago, por ejemplo, alejándose de sus familias. Sin embargo, el contexto familiar puede ser muy complejo en otros casos, porque pueden darse infinidades de situaciones. Estudiantes que vivan en contextos de violencia intrafamiliar, estudiantes que deban hacerse cargo de algún miembro de la familia, como pueden ser hermanos menores, hijos o hijas, adultos mayores, o algún integrante que por diversas razones requiera de un cuidado permanente. Estudiantes que deban hacerse cargo de labores del hogar y un innumerable, etcétera. Y todas estas situaciones influyen en la posibilidad de conectarse a las clases y de contar con tiempo y espacios de estudio. Y por último, la salud física y mental de los estudiantes. Podemos tener, entre muchas situaciones, estudiantes que padezcan alguna enfermedad o trastorno de salud con anterioridad a la pandemia, que puedan haber visto afectados sus tratamientos o controles médicos por razones económicas u otros motivos, como el miedo a contraer coronavirus si se acude a un centro de salud. Podemos tener estudiantes que a raíz de la situación de pandemia hayan visto afectada su salud por diversas razones. Y por último, no menos importante, la posibilidad de contagiarse de coronavirus es latente para el estudiante y su familia. En cuanto al contexto del profesor o profesora, los factores nombrados anteriormente evidentemente también se reflejan, pero en este ámbito entra en juego también otro factor que es extraño que afecta a los estudiantes, que es el manejo de las herramientas virtuales. Hay profesores y profesoras que manejan a la perfección herramientas y plataformas virtuales que se requieren para este contexto, pero hay otros que han tenido que adaptarse rotundamente, aprendiendo a utilizar plataformas nuevas, adaptando sus clases presenciales, ¿cierto?, a este contexto nuevo y etcétera. Y por último, la forma en que se lleva cada curso también es determinante en cuanto a las conductas de honestidad académica. Los cursos online de dictado desincentivan la participación del estudiantado y con ello el aprendizaje mismo. Las pruebas de repetición de contenido que son poco prácticas y que preguntan por conceptos o clasificaciones son cuestiones que en presencialidad tal vez pueden ser buenas preguntas, pero que en condiciones virtuales propician el copiado y pegado, el parafraseo o la colaboración entre estudiantes cuando no está permitida. Y tenemos también cátedras que resultan no ser llamativas para estudiantes. Pongámonos en la situación de un mismo curso con dos profesores. Uno se dedica a hablar sobre la materia, escuetamente planteando algunos ejemplos o casos en las clases en línea, versus otro que vuelca la materia a la práctica pura, con ejemplos dinámicos, usa videos, actividades pequeñas que pueden ser resueltas tal vez en el bloque de la clase, o tal vez un profesor que sin conocer tanto el uso de los medios tecnológicos realice sus sesiones
de manera más dinámica, mostrando cómo en la vida diaria podemos ver que la materia nos sirve para algo. Estas tres condiciones de contexto, ¿cierto?, del estudiante, de los profesores y la forma en que se llevan los cursos, son determinantes en este contexto de educación remota. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Álvaro. Mira, en esta respuesta de las posibles razones, ¿verdad?, de la deshonestidad, me voy a concentrar básicamente en lo que tiene que ver con los estudiantes, ¿verdad?, en un poco lo que definíamos como la copia o el plagio. Y como decía Camila, las razones pueden ser múltiples, pero yo voy a mencionar a lo mejor dos tipos de razón. Uno, a lo mejor me van a decir que no, que esto no es posible, pero yo realmente sí creo que en el caso de algunos estudiantes puede haber un desconocimiento acerca de qué es lo que constituye plagio. Particularmente a lo mejor en los estudiantes que están comenzando, de los cursos iniciales. O sea, vivimos en una era del copy-paste como una cosa súper normal, y a lo mejor efectivamente nadie se ha tomado el tiempo de explicarles así con meridiana claridad qué es lo que constituye plagio, qué es lo que constituye en el fondo una copia no autorizada, cómo se cita o cómo no se cita. Entonces, cuando hablemos del qué hacer, a lo mejor, como ya lo dije antes, dejar meridianamente claro ese punto es una cosa que podría ser beneficioso. Ahora, la principal razón que yo creo que puede estar detrás de la deshonestidad académica es que hemos entre todos, ¿verdad?, creado una cultura que está obsesionada con la nota, ¿verdad?, está obsesionada con la calificación, muchas veces por sobre el aprendizaje. Y esto porque hoy día la nota, la calificación, no solamente decide o define la aprobación o reprobación en un curso específico, que debiese ser a lo mejor su finalidad principal o tal vez única, pero hoy día en distintos procesos estamos ocupando la calificación para cuestiones que a veces van mucho más allá del curso particular en donde se obtuvo esa calificación. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos sencillos. O sea, por ejemplo, hoy día, claro, la nota define la aprobación o reprobación en un curso, pero algunos de nuestros currículums todavía adolecen de una cierta rigidez curricular en términos de prerequisitos que generan que si tú repruebas un ramo, te atrasas sustancialmente en la carrera. Hoy día estamos en un contexto de gratuidad para una parte importante de nuestros estudiantes, pero la gratuidad solamente alcanza la duración formal de la carrera. Entonces, un retraso de un semestre, de un año, pone al estudiante, a su familia, en una situación de endeudamiento potencial que a veces simplemente no pueden asumir. Las universidades tienen realidades diferentes. Hoy día yo estoy trabajando en una universidad donde 3/4 de los estudiantes, sobre 3/4 de los estudiantes acceden a gratuidad, y créanme que ahí retraso de un año puede determinar abandono, no término de los estudios para algunos de esos estudiantes. Por ejemplo, hoy día ocupamos la calificación para otros procesos posteriores a los cursos. Hay múltiples ejemplos en que la calificación es determinante para toma de ramos siguientes, para la posibilidad de elegir la cátedra con un profesor u otro, por ejemplo, en Derecho, elegir el taller con este profesor u otro en Arquitectura, a veces las prácticas profesionales, la posibilidad de elegir las prácticas que uno quiere, también vienen determinadas por la nota. Entonces, son todas cuestiones que superan el contexto del curso individual, que se supone que la calificación viene a representar de una manera sintética los aprendizajes ahí, y la estamos ocupando para cuestiones que son importantes para los estudiantes en el futuro. Existen ciertos beneficios económicos, las becas de mantención, donde se exige una cierta calificación para poder mantener. Yo esa cuestión la he encontrado siempre injusta y la he tratado de combatir desde todos los espacios en que he estado, en universidades, en el ministerio. Ustedes deben saber que hoy día a estudiantes que tienen becas de alimentación, becas de mantención, no les basta a ellos con aprobar los ramos con un 4 como cualquier otro estudiante, sino que se les exigen calificaciones superiores. Entonces, de alguna manera generamos una inequidad, le exigimos más a estudiantes que además tienen las condiciones familiares, personales, tal vez más demandantes que otros estudiantes. Entonces a ellos además les ponemos una vara más alta y les decimos, si tú no tienes un 5, entonces tal vez, no sé, no vas a poder comer el siguiente semestre. Cuestiones que vienen después, por ejemplo, me imagino que saben que, por ejemplo, en temas como las becas Chile, la postulación a las becas Chile, el promedio de nota es un porcentaje súper importante del algoritmo que se utiliza para entregar las becas. Entonces, eso no, me imagino que todavía no pasa mucho en Chile, pero en Estados Unidos, donde yo hace poco estaba estudiando, hoy día las notas incluso son importantes al momento de contratar, de buscar trabajo. Algunos empleadores te piden mostrar las notas durante tus cursos y se utiliza como un factor en la contratación. Entonces,
el hecho que estemos ocupando la calificación como un mecanismo para rankear a las personas y determinar un montón de procesos que van mucho más allá, que superan con creces el curso concreto donde el estudiante obtuvo esa calificación, creo que generan una obsesión del estudiante con la nota y con la décima y con sí, una calificación un poco más alta, que mirado de esa manera puede llegar a ser incluso tal vez entendible. Entonces, resumiendo, creo que hemos creado una cultura de obsesión con la calificación, que la utilizamos para procesos que tal vez son mucho más allá de lo que en un primer momento pensamos, y a lo mejor ahí hay un tema que atacar si queremos a lo mejor evitar que a la vez el estudiante esté obsesionado con obtener esa calificación y que eso lo pueda llevar en algunos momentos a desechar el aprendizaje y priorizar un par de décimas más a toda costa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con Álvaro y con Camila en los factores que han mencionado. De hecho, en nuestra experiencia trabajando con estudiantes, ya que nosotros hemos hecho sesiones de capacitación, ¿cierto? De diversos temas sobre honestidad e integridad académica, pero también cómo citar, por ejemplo, ahí nos decía alguien en el chat, efectivamente los estudiantes no saben muchas veces qué es plagio, qué es autoplagio, cómo citar correctamente. Y esto es particular, el factor de desconocimiento que decía Álvaro para los primeros años. Muchas veces las asignaturas se les pide, ¿cierto?, entregar ciertos textos académicos como ensayos, por ejemplo, informes, a los cuales quizás ellos no estuvieron expuestos previamente, ¿cierto?, en su enseñanza media, y por tanto lo intentan hacer con las herramientas que tienen, pero no saben quizás cómo hacer un texto académico, y por tanto yo creo que en los primeros años el factor de desconocimiento, especialmente en la escritura académica, es un factor súper importante. Todo lo que mencionó Camila, por supuesto, mientras más complejo sea el contexto, ¿cierto?, del estudiante, obviamente más posibilidades hay de que quizás termine solucionando ese problema a través de conductas deshonestas, especialmente si no recibe apoyo de la institución. Entonces, qué importante es que nosotros como institución estemos conscientes, ¿cierto?, y atentos a las condiciones contextuales, ¿cierto?, materiales, pero también psicológicas de nuestros estudiantes para que puedan desempeñar su semestre, su año en esta modalidad de la mejor manera posible, quizás no idónea, pero de la mejor manera posible. Rescatar también un elemento que mencionaron en la primera pregunta, Camila, que tiene que ver con la sobrecarga. Muchas veces los estudiantes nos mencionan que lamentablemente no les daba realmente el horario, ¿cierto?, para alcanzar a hacer todas las actividades, y esto pasa mucho, por ejemplo, con el trabajo en equipo, que realmente en vez de hacer trabajo en equipo se dividen las partes y de repente se dan cuenta que están involucrados en una situación de plagio, de copia, pero la parte justo que hizo el compañero, esa que no revisé, esa era la que estaba con copy-paste, por ejemplo. Y entonces se ríe ahí Camila, pero es verdad, son situaciones que pasan, que como están con tanta sobrecarga, entonces buscan soluciones que no son idóneas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos hacen de repente caer en situaciones de deshonestidad, a veces voluntaria, es decir, con conciencia de que estoy cayendo en esa situación, y a veces hemos visto casos de situaciones involuntarias, porque como no tuve tiempo de juntarme con mi grupo, de revisar el trabajo completo, de realmente hacer un trabajo en equipo, me vi involucrado en una situación, ¿cierto?, que la verdad no era consciente, pero también va mi nombre y me tengo que hacer responsable de ese producto que estoy entregando. Lo que mencionaba Álvaro respecto de esta como sobrevaloración de las notas, ¿cierto? A los estudiantes, a nosotros nos han mencionado esto como una cultura de la competencia, especialmente cuando se asocia estas notas luego para poder acceder a otros servicios como prioridad para la toma de ramos, bien mencionaba Álvaro, ¿cierto? Beca u otro tipo de posibilidades educativas, y por tanto más que centrados en su aprendizaje y poder tener la oportunidad de ver cuánto están comprendiendo, ¿cierto?, de los contenidos, de la materia, cuánto están pudiendo
desempeñarse en relación a la disciplina que están aprendiendo, están más concentrados, ¿cierto?, en este número que le abre o le cierra posibilidades, ¿cierto?, de financiamiento, de prioridades en algún tipo de actividad, ¿cierto?, o procesos educativos. Y en ese sentido, algunos estudiantes que tienen buenos desempeños, porque uno pudiera decir, no, el tema de la deshonestidad se concentra en estudiantes de malos desempeños como para poder tratar de salvar el ramo. Y la verdad es que también podemos ver casos en estudiantes que tienen buenos desempeños y que tienen la presión por seguir, ¿cierto?, con esos buenos desempeños. Entonces, cuando efectivamente no están comprendiendo algo en una asignatura, no saben enfrentarlo, en vez de humildemente decir, oye, no estoy comprendiendo tanto esto, quizás no me voy a sacar el 6, me voy a sacar un 4, pero tengo que ver cómo lo mejoro, el foco está, ¿cierto?, en la nota que pudieran obtener, y ahí perdemos el foco en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, lo de la sobrecarga académica que se había mencionado, ¿cierto? Y yo creo que ahí es importante, ahí cuando decían, hay una responsabilidad, ¿cierto?, del estudiante de ser honesto consigo mismo de cuánta carga puede tomar, pero también nosotros como docentes tenemos que ser honestos o preocupados de realmente ver cuánto podemos demandar, ¿cierto?, de los estudiantes semana a semana. Y esto, yo creo que ahí el contexto online es muy relevante porque hay estudios que indican que no es lo mismo estar en actividades online, el tiempo que me toma, ¿cierto?, respecto de esa misma actividad presencial. A los docentes nos pasa que no alcanzamos de repente, no sé, una clase que normalmente presencial alcanzábamos a pasar toda la materia, ahora no alcanzamos a pasarla. Y no sé si les ha pasado que los docentes dicen, hoy como que no he alcanzado a pasar todo este semestre. Es porque nos toman más los tiempos remotos. Leer en tablet o en computadores o en el celular cuesta más, ¿cierto? Hay veces que los estudiantes, por los mismos problemas de contexto que decía Camila, no solamente participan en la clase, sino que después revisan las grabaciones. Entonces se produce una doble carga, porque yo en vez de estar participando una vez de la clase, entre comillas, estoy participando dos. Y hay así una serie de factores que multiplica un poco el tiempo que yo tengo que dedicar a mis estudios, ¿cierto?, en esta modalidad remota, y por tanto ahí el llamado siempre por parte de la FEN ha sido como a priorizar un poco el tema de los contenidos, ¿cierto?, que estamos viendo en esta modalidad, porque la verdad es que no es posible pensar que vamos a traspasar el 100% de lo que estábamos haciendo presencial a remoto, y eso no va a tener, ¿cierto?, ningún efecto. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, mencionaron ustedes muchísimos factores, muchísimas posibles causas. Yo solamente fui tomando algunas notas, ¿cierto? Voy a mencionar algunos que se señalaron. Se habló justamente de la situación socioeconómica de los estudiantes, el acceso a la tecnología, el espacio propio, también la calidad de los servicios de conectividad, el contexto familiar, la salud, y por otro lado también el desconocimiento también, ¿ya?, sobre lo que significa la honestidad académica, ¿ya? La rigidez curricular también, y algo que se destacó bastante tenía que ver con el uso de la calificación para otro tipo de beneficios, por ejemplo, estudiantiles, lo que supone también una presión extra. También se habló de la importancia del apoyo institucional sobre estos temas, sobre estos tópicos, y sobre todo en los primeros años, en estudiantes que vienen ingresando, ¿cierto?, a la universidad y se vienen familiarizando justamente con esta cultura de honestidad académica. Y por supuesto también se señaló justamente el tema de la sobrecarga, ¿ya?, como factor que influye también en este tema. Pasando entonces a nuestra tercera pregunta, y por supuesto considerando todas las ideas, reflexiones que se han generado en esta conversación, ¿qué consejos o estrategias les podrían entregar a las y los docentes para abordar la honestidad académica con sus estudiantes? ¿De qué manera este abordaje también podría ser una contribución al desarrollo de una docencia y aprendizaje más integral? Mira, yo creo que la buena noticia es que las intervenciones pueden ser en múltiples dimensiones, entonces a lo mejor cualquier cosa que hagamos puede contribuir un poquitito a mejorar este tema.
Las intervenciones podrían ser a nivel curricular, pueden ser obviamente las evaluaciones mismas, antes, durante, después de la evaluación. Entonces ahí, para comenzar esta ronda, voy a plantear simplemente algunas ideas. Hablamos harto del desconocimiento acerca de qué constituye plagio en la escritura académica, entonces tratar de reforzar ese tema, particularmente en primero, en algunos cursos, explicar así con meridiana claridad, con peras y manzanas, con ejemplos, qué es exactamente lo que constituye plagio y qué es lo que no. Es una cosa muy concreta que podríamos tratar de hacer. Por supuesto, y eso yo sé que llevamos años haciendo eso, ¿verdad? Pero revisar nuestros currículum para tratar de mantener los prerequisitos en ramo a un mínimo posible, que tenga sentido, ¿verdad? Que sea realmente necesario, pero evitar rigideces o embudos que antes teníamos y que eran mucho más comunes hace 5 o 10 años atrás, que probablemente lo que son hoy. También en términos curriculares, a lo mejor tratar de hacer un esfuerzo, que no digo que no se esté haciendo, creo que son todas cuestiones de las que probablemente todos los que estamos en esta conversación llevamos participando hace años, pero intentar evitar esta lógica en que los saberes que se adquieren en un curso nunca más se ven en ningún otro curso. Tratar de evitar esa situación creo que también es un tema que podría fomentar el que los estudiantes privilegien el aprendizaje de esos saberes por sobre simplemente la nota. En mi universidad los estudiantes tienen un dicho, dicen como materia evaluada, materia olvidada. Y claro, si nosotros les reforzamos esa noción en que tú aprendiste algo, pasaste la prueba y eso nunca más se llegó a utilizar de ninguna forma en el resto de tu carrera, entonces el incentivo es menor a realmente aprender esos saberes, ¿verdad? Y yo me imagino, yo sé que todos lo hacemos, le decimos, mira, esto va a ser importante para ti más adelante, pero, no sé, encontrar formas ahí de hacer eso aún más evidente podría ser. Ahora, hablando de las evaluaciones mismas, que puede ser como tal vez el foco de más interés en este conversatorio, algunas estrategias posibles, que me imagino que además son cosas que ya se han conversado antes, no es nada tan nuevo, pero esta idea de poder centrar nuestras evaluaciones en procesos mentales superiores, en esta típica taxonomía de Bloom, ¿verdad? Con la memorización abajo, la creación en el punto más alto. Entonces, tratar de pensar y de generar evaluaciones que lo que buscan evaluar sea efectivamente el análisis, la aplicación, la creación, más allá de la memorización o de una comprensión muy sencilla, van a ser cuestiones que van a desincentivar esto, porque es mucho más difícil hacer trampa o copiar en una evaluación que te exige crear algo nuevo a una evaluación que te exige simplemente recordar un tema que demanda memorización, ¿verdad? Tal vez una forma más concreta de decir eso mismo es ver cómo podemos generar, fomentar evaluaciones que puedan pedirle a los estudiantes ciertos productos o proyectos como el asunto a evaluar. Digamos que es mucho más difícil hacer trampa en la creación de algo nuevo, ¿verdad? La creación de un producto que en una prueba de alternativas. Entonces, no sé, la creación de un reporte original, de un video, de un póster, de un afiche, de algún tipo de maqueta, de modelo, de prototipo. Hacer trampa en la creación de algo como eso es mucho más difícil o tal vez imposible en comparación, por ejemplo, con una prueba de alternativas donde no sé, evidentemente las condiciones o la forma de hacer trampa es mucho más fácil o más sencillo. Y a la vez, de esa manera fomentamos el aprendizaje profundo, ¿verdad? O sea, sabemos que el traducir ciertos conocimientos en un formato nuevo, en un producto de este tipo, demanda no solo conocimiento, sino que comprensión, aplicación, análisis, finalmente creación. Entonces, a la vez fomentamos, un poco atendiendo a la segunda pregunta, fomentamos el aprendizaje profundo de los estudiantes. Ahora, esto lo he visto por experiencia propia. Si de alguna forma logramos hacer que ese producto que queremos evaluar pueda estar dirigido hacia una audiencia que es más amplia que el profesor o la profesora del curso, sino que es una audiencia de alguna forma externa al curso, creo que eso cambia totalmente el foco y saca ya el foco de la calificación y coloca el foco en la calidad de ese producto a ojo de esa audiencia. Entonces, si nosotros decimos, en este curso ustedes van a crear un video de divulgación científica que, no sé, va a ser pasado en colegio en las clases online, o ustedes van, no sé, esto lo leí en algún ejemplo por ahí, van a crear entradas de Wikipedia para resaltar ciertas figuras históricas o ciertos conceptos que hoy día no están realmente presentes en esa red colectiva. Yo lo hacía presencialmente, por supuesto, hay muchas otras posibilidades. Yo hacía un curso de gestión de proyectos artísticos y los estudiantes tenían que producir un evento artístico real con público real.
y en ese momento yo me daba cuenta cómo finalmente el trabajo que ellos hacían, el esfuerzo que ponían, estaba en lograr un evento de calidad para ojo de esa audiencia, y realmente se olvidaban de la nota, se olvidaban de la calificación. Entonces, presencialmente hay posibilidades, pero incluso en este contexto remoto pueden haber ciertas posibilidades en que podemos tratar de generar un producto que sea intencionado para una audiencia más allá del profesor, y eso, como les digo, lo he visto por experiencia, quita el foco de la calificación y hace que los estudiantes se centren en lograr algo de calidad para esas personas, esos ojos externos. Hablábamos recién, y tú lo planteabas, Pablo, en tu introducción, esta idea de que las pruebas las hacen de a dos o en grupo. Y claro, también podríamos probar a lo mejor asumir eso como una realidad e incentivarlo. A lo mejor podemos, en algunos casos, proponerles pruebas colectivas y utilizar ese momento en que ellos explican las cosas unos a otros para contestar como un momento de aprendizaje. Y si estamos preocupados porque nuestra responsabilidad también es comprobar que cada estudiante haya adquirido los saberes necesarios, a lo mejor podrá haber alguna combinación de formato, a lo mejor podemos colocar una prueba colectiva que exija aplicación, comprensión, análisis, y a lo mejor, si es necesario, pues podremos citar a los estudiantes y hacer, no sé, una interrogación individual con una muestra muy pequeña, a lo mejor, de los saberes que estaban involucrados, para poder intentar tener una mínima noción de, en el fondo, cuánto cada uno de ellos sabe. Creo también, y lo mencionaba al principio, que utilizar la evaluación para efectivamente retroalimentar a los estudiantes también puede ser un elemento en que a lo mejor incentive que ellos, desincentive a lo mejor la trampa y la copia. Porque si el estudiante da la prueba y lo único que obtiene después es un puntaje, es una nota, y no hay ningún momento en que efectivamente se le pueda decir, mira, esto es lo que sabes, esto es lo que no sabes, esto es lo que deberías hacer, finalmente a lo mejor no hay tanto incentivo para contestar esa prueba con toda la honestidad necesaria, porque tampoco obtengo demasiado de esa evaluación más allá que una simple nota. Entonces, yo sé que eso toma mucho tiempo, es fácil decirlo en un conversatorio, pero tratar de reforzar la retroalimentación a partir de las evaluaciones es también otra estrategia que se me ocurre que se podría hacer. Y para terminar, esto lo dejo volando, a lo mejor podemos conversar después, la estrategia que no creo que tenga mucho efecto es estos proctoring y estos software, en el fondo, de vigilancia que se están utilizando en muchos lados, y sé que también se están utilizando en algunas facultades. Creo que son bien problemáticos en una serie de situaciones que generan una alta ansiedad, que aumentan el estrés en una situación que ya es estresante, y tener ese tipo de situación en un contexto de docencia remota forzada, ¿verdad? Porque no es que nosotros estemos voluntariamente haciendo esto, ¿verdad? Estamos en una situación que todavía ya nos estamos medio acostumbrando después de 7 meses, pero todavía es una situación de estrés global, ¿verdad? Creo que, y lo podemos a lo mejor desarrollar después, creo que esa estrategia es tal vez la que tiene menos posibilidad de éxito para evitar que los estudiantes efectivamente copien. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, para complementar quizás un poco lo que comentaba Álvaro, son varias cosas lo que uno puede hacer desde los docentes, ¿cierto? Directores de escuelas, la comunidad en general. Yo creo que lo primero es tratar el tema con los estudiantes desde el comienzo. No solamente llegar a la instancia de la evaluación para decirle, oye, es importante que no copie, es importante que no haga plagio, es importante que no ocupe material que no está autorizado, ¿cierto?, para realizar esta evaluación, sino ir promoviendo, ¿cierto?, ese valor desde el comienzo. Algunas estrategias son desde abrir una conversación para entender qué es lo que entienden ellos por honestidad e integridad académica, qué conductas consideran deshonestas y no. Eso también ha sido una sorpresa muy grande. Por ejemplo, estudiantes de cursos superiores a veces no visualizan el riesgo de pasarle el trabajo a estudiantes de cursos inferiores, y después se dan cuenta, ¿cierto?, que lo utilizaron porque quisieron ayudar, ¿cierto?, en una ayuda malentendida. Quise ayudar a mi compañero, le pasé el trabajo para que se guíe, pero estos compañeros copiaron y era la misma asignatura y el docente se da cuenta, ¿cierto? Entonces hay otras formas de colaborar.
Y esas muchas veces son unos grises que tienen nuestros estudiantes que si uno no lo habla abiertamente, difícilmente podemos orientarlos, por ejemplo, en las buenas maneras de apoyar a los compañeros si es que necesitan apoyo, de cómo, ya decíamos, ¿cierto?, realizar citas, etcétera. Nos podemos ir dando cuenta en esas conversaciones iniciales también cuáles son los desconocimientos que tienen para poder ir reforzándolos a medida que les vayamos pidiendo productos. Yo creo que es muy importante también tenerlo declarado en los programas de asignatura o sílabus, así como uno pone normativas básicas, ¿cierto?, de la asignatura respecto de asistencia, de las calificaciones, etcétera. Nosotros hemos ido también incentivando que los docentes pongan una declaración sobre honestidad e integridad académica para que los y las estudiantes sepan la expectativa que tenemos respecto de su desempeño, y es también un espacio para poder socializar las políticas institucionales que existan. De nuevo, para no llegar al momento, ¿cierto?, donde ya ocurrió una actitud deshonesta y recién ahí entrar a mostrar la política, la sanción, etc. Ojalá, si es que se pudiera, yo creo que vale la pena. A veces los docentes, ¿cierto?, encuentran que están estrechos sus calendarios académicos para incorporar de repente actividades que son distintas, pero si se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de un dilema de integridad académica, que nosotros hemos ido teniendo la experiencia de hacer esa actividad con distintos cursos, realmente es muy rica la discusión que se da entre los estudiantes, ¿cierto? Y permite después también ir reforzando ciertos valores, ¿cierto?, que nosotros queremos transmitir en la comunidad. Lo que decía Álvaro sobre las evaluaciones es clave, creo que lo explicó espectacular, así que no me voy a detener en eso, pero efectivamente hay más tendencia, especialmente en evaluaciones remotas, pero yo creo que esto es aplicable a cuando estamos presenciales y no presenciales, ¿cierto?, a sufrir o caer en conductas deshonestas en tipos de evaluaciones que se prestan más para esto, que son más de memorización y que se relaciona un poco con lo que decía Camila anteriormente, que tampoco generan un desafío intelectual para el estudiante. Entonces se desmotivan. Y como se desmotivan, entonces tampoco encuentran, ¿cierto?, una motivación intrínseca para el aprendizaje o para poder rendir bien en esa evaluación. Y lo que también he podido ver es que los estudiantes les cuesta mucho proyectar las consecuencias que esto puede tener más allá de las calificaciones. Y esto tiene consecuencias más allá de las calificaciones. O sea, no es solamente que yo aplique el reglamento y le ponga una nota mínima en la evaluación o en el ramo, sino que además tiene un efecto, por ejemplo, en cómo lo ven los pares. Si es que yo estuve involucrado o metí a mi equipo en un problema, ¿cierto?, de situación de plagio, cómo mi par me ve. Y eso se refleja luego en recomendaciones, por ejemplo, cuando estén egresados. Los pares no van a recomendar al estudiante que tenía la salida corta, el que buscaba ahí, ¿cierto?, la trampa, la conducta deshonesta, el que fue, ¿cierto? Porque entre estudiantes, quizás nosotros como docentes o como gestión universitaria no detectamos todo, pero los docentes o los estudiantes entre ellos saben perfectamente qué es lo que está pasando, a veces mucho más que nosotros. Y eso después va a haber una valoración respecto de tus conocimientos, donde quizás tus padres no te vayan a recomendar. Si es que fuiste en esa situación sorprendido en una asignatura, estás perdiendo la posibilidad de generar una buena relación con ese académico que te pueda luego involucrar en proyectos, dar cartas de recomendaciones para becas, como decía Álvaro. Entonces tiene proyecciones que les cuesta mucho visualizar a mediano y largo plazo respecto a su valoración profesional. Y yo creo que es importante eso también destacarlo, que en el medio externo nosotros somos muy fáciles para juzgar cuando hay problemas, ¿cierto?, de honestidad. Yo tengo una anécdota muy buena con un curso, tuve una situación en uno de los trabajos, entonces para poder incidir o tratar este tema, les proyecto una foto donde, es una noticia ya de algunos años, algunos parlamentarios habían presentado proyectos de ley con plagio. Entonces les pregunto qué opinan sobre la situación. Pésimo, o sea, no, esto es terrible, no puede ser, y la labor, y uno es muy bueno para poder juzgar una situación externa. Y después entonces yo les digo, bueno, ¿y qué pasó entonces con sus trabajos? Y ahí, pálidos, porque a veces a nosotros no es más fácil juzgar una situación externa que hacer la autorreflexión interna, y es una súper buena forma de que ellos vayan visualizando que esto no solamente tiene
unas consecuencias muy concretas en su asignatura, sino que puede tener consecuencias inclusive en el marco valórico de su actuar luego como futuros profesionales, y por supuesto eso también es de importancia o nos debería importar, ¿cierto?, como formadores de estas generaciones. Muchas gracias, Beatriz. Camila. Muchas gracias, Pablo. Qué interesante anécdota, Beatriz. Por mi parte, en primer lugar, la docencia y los espacios de aprendizaje efectivos e integrales requieren la humanización de la docencia misma. Es necesario humanizar los espacios de enseñanza de manera tal que, además de la entrega y adquisición de conocimientos y habilidades, sea un pilar importante en las personas que conforman estos espacios, vale decir, los docentes y estudiantes. Los y las estudiantes valoramos estos espacios o cursos en que los profesores y profesoras se interesan por el aspecto humano. Y no quiero confundir esto con la flexibilidad sin límite que puede existir con respecto a alguna evaluación, los contenidos de la misma o la fecha en que se va a realizar. Me refiero más bien a la preocupación del o la docente por sus estudiantes, ser personas antes que todo. Si algún estudiante que se caracterizaba, por ejemplo, por asistir a clases o participar en ellas, deja de hacerlo, comenzar a preocuparse, contactarse con ellos, más aún en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Generar espacios de conversación sobre el contexto, sea mundial, nacional o local, como puede ser una situación particular que se viva en una facultad, por ejemplo. Por otro lado, replantearse la manera en que se realizan los cursos, como dije antes, fomentando el interés de los estudiantes a través de los recursos o ejemplos que vinculen la materia con la profesión misma o la vida real. Intentar hacer de cierta forma tangible lo que muchas veces es teórico. Aprovechar el contexto de las clases remotas y optar por algunas actividades o sesiones más didácticas y activas, en que se comente un caso, una película, un video, una foto, entre otras. Y con lo anterior, entonces, realizar evaluaciones de análisis y aplicación o trabajos de investigación y no evaluaciones de materia pura y dura, porque esto último propicia las conductas de deshonestidad académica. Me gustaría en este sentido hacer una invitación a mirar la enseñanza tal vez como un cubo de Rubik. No podemos concebir la enseñanza solo desde una o dos caras. La enseñanza es como el cubo, nunca va a estar completo si no se arman todos los colores. De la misma manera que la enseñanza de calidad solo va a estar completa si se abarcan las diferentes aristas que implica cada disciplina, la práctica profesional y la formación de profesionales integrales. Y en este sentido, cobra mucho valor lo que decía Álvaro y también rescató Beatriz. Es importante comenzar a volcar el valor que se le da a las notas, porque no son un fiel reflejo de la calidad educativa o del aprendizaje efectivo que tiene el estudiante. En este sentido, entonces, el cubo de Rubik nunca va a estar completo si no empezamos a darle la importancia que merece a la práctica profesional, a las demás competencias y caras que tienen que ver con la formación de profesionales integrales. Y es que, ¿de qué me sirve a mí como estudiante haber leído y estudiado todos los manuales o libros de una materia o de un curso si no tengo idea de cómo aplicarla, de cómo relacionarla con la vida cotidiana, ni de cómo tratar y trabajar respetuosa y empáticamente con las personas? Para terminar, cuando hablábamos al principio de qué es la honestidad académica, dije que podía ser entendida desde el punto de vista de los académicos y académicas, y los demás colaboradores de la enseñanza como ayudantes o tutores. Podemos entenderla en este sentido respondiéndonos las siguientes preguntas. ¿Es realmente necesario cumplir con todo el programa del curso presencial? ¿Qué parte de los contenidos es dispensable y cuál no? ¿Las clases sincrónicas son siempre una buena alternativa o puedo explorar como docente otras opciones? ¿Puedo como docente cumplir bien mi labor en estas circunstancias? ¿Es demasiado frustrante tal vez para mí ver la pantalla en negro y no conocer a mis estudiantes? ¿Cómo puedo mejorar o hacer menos pesada esta experiencia? ¿Será esta una oportunidad de dejar un poco de lado la teoría y pensar en clases prácticas o más didácticas para que el aprendizaje de mis estudiantes sea efectivo? Plantearse todas estas preguntas puede resultar ser una muy buena guía para tener prácticas de honestidad académica, que, como dije, no solamente puede ser entendida como un comportamiento ético que no implique prácticas como copia, plagio o colaboraciones no permitidas entre estudiantes. Y la respuesta a dichas preguntas puede propiciar espacios de aprendizaje significativos en el contexto virtual. Pueden evitar que los y las estudiantes recurran luego a prácticas deshonestas y pueden permitir que, por supuesto, sin dejar de entregar una enseñanza de calidad, profesores y profesoras, colaboradores de la enseñanza y estudiantes, podamos explotar el tiempo que tenemos
para dedicar a cada curso de una mejor manera. Muchas gracias, Camila. Ya, bueno, y gracias también, ¿cierto?, a Álvaro y a Beatriz, porque, bueno, en realidad también he ido tomando nota también de todos los factores que ustedes fueron mencionando, ¿cierto?, las posibles estrategias y cosas que podemos hacer, ¿cierto?, desde nuestra docencia para poder abordar este tópico. Nos va quedando poquito tiempo, ¿cierto?, unos 10 minutos, ¿cierto?, de preguntas, y la verdad es que hay bastantes. También hay otros que son comentarios, que seguramente ahí también, espero que nuestros panelistas ahí lo vayan revisando, ¿cierto?, ahí en el chat. Entonces, vamos a, por el tiempo que nos queda, a hacer una priorización. Les voy a mencionar 3 preguntas, y si cada uno puede abordarlas, ¿cierto?, dentro de las que sacamos, ¿cierto?, de acá del chat, priorizando de alguna manera, ¿cierto?, quienes también hicieron preguntas al comienzo, ¿ya? Hay una pregunta que habla justamente acerca de cómo podemos como académicos exigir lo mismo desde un ramo de especialidad versus desde uno complementario. Es decir, si esto de la honestidad académica varía dependiendo, ¿cierto?, del tipo de curso, si es un curso obligatorio versus un curso, ¿cierto?, que puede ser complementario, ¿ya? Ese es un primer tema. Lo otro tiene que ver con la comunicación entre docentes y estudiantes. ¿Qué relevancia tiene la comunicación entre docentes y estudiantes para evitar o minimizar la problemática de la integridad académica? Entonces, esa segunda pregunta tiene que ver con eso, con la comunicación para docentes. Y la otra es una consulta más específica, que es conocer la opinión de ustedes con respecto a las interrogaciones orales en línea, ¿ya? Y bueno, y si se les olvida justamente alguna de las cosas que les dije, me vuelven a preguntar, ¿cierto? Y yo se las repito. Cualquiera de ustedes puede tomar la palabra. O sea, bueno, quizás abordando la primera pregunta respecto de las exigencias, yo creo que hay volver a resaltar el tema de la carga académica. No significa que hayan saberes más o menos importantes, pero entendemos que las mallas curriculares están, ¿cierto?, dispuestas de tal manera que hay algunos cursos que son como centrales de la disciplina y algunos complementarios, y esos van a tener creditajes distintos. O sea, no es que el nivel de exigencia baje en términos de rigurosidad profesional o el nivel de exigencia baje en términos de que no estamos esperando de que haya honestidad académica en un curso que tenga menos crédito, sino que tiene que tener menos carga. Tiene que ser una carga, ¿cierto?, que esté adecuada a el tiempo que se tiene destinada para esa asignatura. Pero eso no significa que el trabajo tenga que ser menos riguroso o menos íntegro. Entonces yo ahí haría como esa diferenciación, porque suena como que si mi curso tiene menos créditos, tiene que ser menos exigente. No tiene que ver con una exigencia entendida, ¿cierto?, en términos de rigurosidad, sino que de carga. Yo ahí haría esa diferencia, porque un curso con baja carga, pero bien diseñado, puede ser también exigente dentro del tiempo que debiera dedicarse, ¿cierto?, el estudiante a poder desarrollar esos resultados de aprendizaje. Perdón, ahí sí estaba silenciado. Si quieres, puedes abordar también la segunda pregunta también, ¿ya? Que tenía que ver con la relevancia de la comunicación entre docentes y estudiantes para evitar o minimizar justamente esta problemática de la integridad académica. Y la tercera justamente que era sobre las orientaciones, o sea, perdón, sobre las evaluaciones, interrogaciones orales en línea. Eso, Beatriz. Bueno, yo creo que la comunicación es clave, no solamente en términos de, ¿cierto?, ir comunicando bien las expectativas que los docentes tienen respecto de los desempeños de los estudiantes, sino que también los estudiantes puedan comunicarle al docente cuando tienen dificultades de comprensión de ciertas materias y qué acciones remediales se puede tomar. Yo creo que muchas veces las situaciones pasan porque no hay una comunicación donde, por ejemplo, los estudiantes sientan que hay un espacio seguro donde yo le pueda decir al docente, ¿sabe qué? Siento que no, para la prueba que va a haber o para el trabajo que va a haber, no me siento preparado, no comprendí la materia, no estoy entendiendo, necesito apoyo. Normalmente esas conversaciones no son tan frecuentes entre docentes y estudiantes. Los estudiantes entre ellos se comentan, oye, no estoy cachando nada, no entendí, y ellos tienen como esa sensación, pero muchas veces no se la traspasan al docente. Y yo creo que eso es importante porque ahí uno puede tomar acciones antes de la evaluación.
concentrándose en que lo más importante es el aprendizaje. Por tanto, si mi estudiante me dice que no se siente preparado para la evaluación, que no está comprendiendo, tendré que yo ver o una instancia remedial de ayudantía, darme quizás una reflexión de cómo estoy haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como decía Camila, estoy realmente quizás explicando de una manera que me puedan comprender mis estudiantes. Así que yo creo que en ese sentido es vital. Y por último, el feedback, que mencionaba en algún minuto Álvaro, ¿cierto? También es una forma de comunicación que permite a los estudiantes ir mejorando sus desempeños. Y respecto de las evaluaciones orales, la verdad es que habría que ver, en mi opinión, no me atrevería a decir sí, son buenas, no, son malas, porque eso va a depender del tipo de cátedra, va a depender de la disciplina, ¿cierto? Hay algunas disciplinas que tienen tradición de evaluaciones orales y otras no. Y la pregunta yo creo que ahí tendría que ser qué tipo de conocimiento, qué tipo de contenido estamos tratando de evaluar. Porque si es de aplicación práctica, si es que, como bien decía Camila o Álvaro, estamos tratando de que el estudiante elabore algo, probablemente una evaluación oral sincrónica no le da el tiempo de poder hacer el ordenamiento de sus ideas, por ejemplo, para poder expresar bien la solución a ese, ¿cómo se llama?, desafío que pueda estar planteando el docente. Pero si tienen que ver más con conocimientos, ¿cierto?, declarativos, que son hitos, fechas, modelos, más que está asociado con la memoria, y ese es el fin, ¿cierto?, de esa evaluación, pudiera ser una estrategia. Ahora bien, como estamos, ¿cierto?, con este mismo contexto que decía Camila sobre la Internet y las posibilidades de conexión, yo también buscaría algunas alternativas que no todas necesariamente sean sincrónicas. ¿Por qué? Porque también uno se pone nervioso sincrónicamente con el profesor y si me falla la conexión y estaba en la mitad de la idea, y podría ser que los estudiantes subieran un video. Yo les mando la pregunta que ellos tienen que desarrollar y que se puedan grabar con su celular, ¿cierto? Y me puedan subir un video, cosa que el estudiante tenga la posibilidad de quizás grabar 2 o 3 veces antes de que mande el video. Y también estoy pudiendo, ¿cierto?, evaluar, si es que fuera mi intención, la competencia de expresión oral, ¿cierto? Pero le saqué la presión de lo sincrónico y de la conexión a Internet, ¿cierto? Y le doy entonces al estudiante una oportunidad más calma de poder desempeñar, ¿cierto?, demostrar esa competencia. Esa sería mi sugerencia y creo que abordé las tres preguntas. Gracias, Beatriz, ahí por la síntesis. Camila o Álvaro. Álvaro. Pues yo y dejamos a Camila con la última palabra del Gracias. conversatorio. Hoy estoy súper de acuerdo con lo que acaba de plantear Beatriz. No tengo en el fondo muchas cosas diferentes que decir. En la primera, efectivamente creo que la calidad de prioritario versus complementario de los cursos debiese estar expresado en la cantidad de créditos que estos tienen, ¿verdad? Y ahí, y el crédito, como bien decía Beatriz, no significa exigencia, sino que significa cantidad de contenidos, cantidad de tiempo que suponemos que las actividades para lograr esos aprendizajes le van a suponer al estudiante. Entonces, sí creo que hay un problema si tenemos asignaturas que tienen un creditaje menor en comparación con otras, pero la carga de trabajo, los estudiantes la viven como igual a los otros, que creo que eso está un poco detrás del comentario que está ahí en el chat. Y como decía al principio, eso podríamos llegar a entenderlo como un problema también relacionado con la honestidad académica, en este caso de los profesores. Entonces ahí creo que la respuesta de Beatriz con respecto al creditaje cubre lo que se podría decir. Lo de la comunicación, también estoy muy de acuerdo, mencionó la retroalimentación, que yo lo decía, me parece fundamental, la posibilidad del estudiante de comunicar al profesor cuando no está entendiendo, agregaría a lo mejor la posibilidad, el espacio de confianza cuando un estudiante pueda llegar a tener otro tipo de problemas, lo mencionaba Camila en algún momento, ¿verdad? O sea, hay problemas, sobre todo en este contexto, hay situaciones familiares, hay estudiantes que tienen más demandas u obligaciones en el hogar familiares que otros, entonces, si hay situaciones de ese tipo, también tener la posibilidad de comunicarse con el profesor y ver si es necesario ciertas adecuaciones, flexibilizaciones, más plazos en las evaluaciones, cuestiones que en el fondo fomenten que el estudiante realmente tenga la oportunidad de demostrar lo que aprendió y lo que sabe, sin tener que recurrir a situaciones como las que hemos estado conversando de plagios o de copias. Agregaría a lo mejor esto que muchas veces se menciona y es la idea como de generar una suerte de contrato inicial, que podría ser parte de la comunicación, en donde tratamos de generar una cultura de la confianza y entonces el profesor
plantea lo que espera de los estudiantes. Estoy muy de acuerdo que lo que constituye plagio y cuáles son las sanciones se aparezcan en el sílabus, pero también hay lugares donde se genera esta especie de contrato donde el estudiante, y lo vería como un acto de comunicación, ¿verdad?, donde el profesor plantea lo que va a exigir, el estudiante se compromete, ¿verdad?, a cumplir con estas exigencias de una forma honesta, y no hablamos nada de las sanciones acá. Ha sido poco punitivo la conversación, pero yo creo que también hay un área para abordar en algún momento ahí, que tiene que ver con que si ya logramos ir generando una cultura de la confianza, donde tomamos una serie de acciones como las que hemos estado hablando en este tiempo, y aún así, con total conocimiento, tenemos estudiantes que permanentemente terminan cayendo en este tipo de actitudes, bueno, a lo mejor ahí también las sanciones debiesen ser en un cierto sentido estrictas, ¿verdad? Porque el comportamiento ético del profesional que queremos nosotros formar y egresar es una cuestión relevante, es parte de la formación integral. Entonces, si tenemos una persona que, a pesar de todo lo que hemos hecho, de la cultura de la confianza que hemos logrado generar, sigue cayendo en estos actos, bueno, habrá que evaluar si en el fondo es una persona que puede realmente egresar como profesional desde nuestras instituciones. Eso no tenemos tiempo, lo dejé tirado ahí, pero no hablamos nada de posibles sanciones, que creo que es un área a discutir una vez que se han tomado, ¿verdad?, medidas anteriores para evitar desincentivar esto al mínimo. Y con respecto a las interrogaciones orales, concuerdo mucho con la respuesta de Beatriz. Creo que obviamente van a depender de lo que se quiera medir, del tipo de aprendizaje que se quiera medir, y siento que yo no les veo mayor complejidad que las que son presenciales. Creo que la interrogación oral, como cualquier otro instrumento de evaluación, tiene ciertas complejidades que pueden llegar a hacerla de alguna manera injusta si es que no se toman resguardo, particularmente la discrecionalidad del evaluador, la actitud a veces del evaluador. Sabemos mucho, eso hay muchos estudios, no sé, por ejemplo, temas de sexismo, de discriminación por género, donde se trata a estudiantes, hombres y mujeres, de forma distinta en la evaluación oral. Pueden haber otro tipo de discriminaciones. Entonces el rol que juega el evaluador al momento de interrogar es un asunto que puede ser problemático o no, presencialmente o en la evaluación en línea. Entonces, tener rúbricas súper claras para la evaluación oral, o a lo mejor tener más de un evaluador, son todas medidas que en el fondo podrían ir a disminuir la discrecionalidad, potenciales injusticias durante la evaluación oral, que debiésemos tomar y resguardar en presencialidad o en este contexto remoto también. Muchas gracias, Álvaro. Camila, te escuchamos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en cuanto a los ramos de especialidad versus los ramos complementarios, ¿cierto? Concuerdo con Beatriz y Álvaro en que la honestidad académica es algo transversal, no puede ser entendida de manera diferente con respecto al ramo de que se trate, y siento y pienso que la carga académica es el punto ahí. O sea, un ramo complementario y uno de especialidad tienen que verse reflejadas las dificultades y las exigencias que pueden tener en el creditaje y luego, cierto, en la carga académica que implican, pero las conductas de honestidad académica son transversales del curso que se trate, sea de especialidad, sea complementario, sea de aplicación, etc. Luego, en cuanto a la comunicación entre docentes y estudiantes, creo que lo abordé más o menos en la última pregunta del conversatorio. Considero que es sumamente importante y trascendente para la relación entre el docente y sus estudiantes, y luego para evitar ciertas conductas de deshonestidad académica. Como decían Álvaro y Beatriz, estos espacios e instancias de confianza donde los estudiantes podamos acercarnos a docentes con las problemáticas que podemos estar viviendo, y consultando, ¿cierto?, por contenidos o por otras cosas que pueden surgir, son importantes, porque si no existen, entonces como estudiantes nos enfrentamos a una situación de evaluación para la que tal vez no pudimos prepararnos o no tuvimos la capacidad de asistir o ver los videos de las clases. Entonces muchas veces los estudiantes recurren a estas conductas deshonestas por lo mismo. Y por último, en cuanto a las evaluaciones orales, no estoy tan de acuerdo con Álvaro y voy a rescatar un poco lo que decía Beatriz.
Hay profesiones o áreas en que la evaluación oral es una tradición, ¿cierto? Yo vengo desde el derecho, así que es una tradición y es muy presente a lo largo de toda la carrera y en ciertos ramos el tema de las evaluaciones orales, pero considero que en un contexto de educación virtual al que no estamos acostumbrados, no son una herramienta adecuada para la evaluación. ¿Y por qué? Por lo mismo que yo hablaba antes, o sea, no conocemos el contexto de nuestros estudiantes como docentes. Podemos tener un estudiante que tal vez veía en el chat que decían que algunos estudiantes no estaban dispuestos a mostrar su cámara, pero tal vez es porque, claro, están en un espacio reducido, con toda la familia detrás, o están trabajando todos juntos, entonces va un poco en la privacidad del estudiante y tal vez no querer mostrar por vergüenza u otras razones la realidad en la que está asumiendo sus actividades académicas. Tal vez no tiene la posibilidad porque su conexión a internet no es estable como para poder estar conectado con video y realizar una evaluación, y tiene miedo tal vez a que se le caiga el internet, a quedarse pegado, infinidad de cosas. Y en este sentido, si queremos evaluar aptitudes de expresión oral, por ejemplo, claro, ahí sería interesante evaluar la posibilidad de tal vez evaluar con algún video o con algún trabajo que sea de exposición oral, pero no que sea sincrónico, porque se pueden presentar todos estos problemas. Bueno, muchas gracias, Camila. Nos pasamos un poco en la hora, así que les pedimos disculpas a nuestros asistentes. Y, bueno, y por cierto, las gracias a Beatriz y a Álvaro. Antes de finalizar, quiero pasar algunos avisos para quienes quieran volver a revisar, ¿cierto?, esta presentación. Les coloco ahí el canal de YouTube. Y es más, aquí se habló mucho, ¿cierto?, de la problematización, ¿cierto?, de que este es un tema que tiene que ver con un compromiso que se pueda dar entre docentes y estudiantes. Entonces los invito también a poder después, poder incluso utilizar este conversatorio si es que les puede servir, ¿cierto?, para problematizar también estos temas con sus estudiantes como recurso, que eso puede ser una posibilidad. También quería comentarles con respecto a las actividades de la próxima semana, ¿ya? Nosotros vamos a tener 2 talleres, ¿ya?, que vamos a desarrollar en torno al clima de aula, así que les voy a pegar acá también la información. Bueno, gracias a los que están agradeciendo ahí por el chat, ahí voy a colocar ahí el enlace, justamente para que puedan también revisar, ¿cierto?, estas actividades y poder inscribirse para que puedan asistir durante la próxima semana. Y finalmente, ya les voy a dejar acá otro enlace para que puedan evaluar esta experiencia, ¿ya? Son 2 preguntitas nada más, ¿cierto? Dice ahí, evalúa este conversatorio, ahí está el enlace, que nos sirven justamente para ir mejorando estas actividades, ¿cierto?, en lo sucesivo. Nuevamente, muchas gracias a nuestras panelistas y panelistas, y también, por cierto, a los participantes que activamente también fueron dejando sus comentarios en el chat, que independientemente de que a lo mejor no hayan sido podido ser abordados directamente por nuestros panelistas, igualmente los tomaron en consideración, ¿cierto? Y todos los asistentes los vimos y por supuesto que nos sirven mucho para poder generar, ¿cierto?, una reflexión más profunda sobre el tema que abordamos el día de hoy. Entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias de nuevo por la invitación. Chao, muchas Adiós. gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien.